Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un capítulo nuevo del podcast. Estamos haciendo un colchoncito para nosotros entender qué videos vamos a colgar primero. Así que creo que, no sé si este va a ser el primer video que colgamos, el segundo, el tercero. Pero bueno, bienvenidos de nuevo a este podcast Procrastinando. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. De hecho es mi padre. Vamos a hablar sobre cositas interesantes de la geología. Día de hoy vamos a hablar sobre la geología, cositas interesantes. ¿Es recomendable estudiar esto? ¿No es recomendable estudiar esta carrera hoy en día? ¿Sigue siendo muy buena, muy mala? Curiosidades dentro de todo esto. ¿Estás en la universidad? Si eres un adolescente y estás en la universidad y no sabes qué estudiar y te han dicho que la geología es buena, bueno, vamos a conversar todo esto. Eh, bueno, papi, mucho gusto, muchas gracias. Si quieres presentarte, tus nombres, como tú quieras. Mucho gusto y realmente gracias por estar el día de hoy aquí compartiendo con nosotros en este proyecto que vamos experimentando a ver si a la gente le gusta. Buenas noches, Elian. Gracias por invitarme aquí a este podcast que estás realizando. Básicamente, pues, quieres que te explique más o menos lo que ha ocurrido a lo largo de mi carrera como geólogo, cómo me inicié como geólogo. Bueno, voy a empezar. Claro. Más que todo es una conversación, ¿no? Entonces, o sea, expláyate, o sea, ¿cómo te iniciaste en esto? A ver, ¿qué es la geología primero? Para que la gente, el público que esté aquí tenga un contexto. La geología es la ciencia que estudia la Tierra. Básicamente, pues, lo que es explotación, exploración, extraer los recursos que tiene la tierra, lo que significa pues extraer los minerales, eh, todo lo que tiene que ver con lo que eh, necesitamos en la vida diaria, Ya. construir equipos, maquinaria, todo esto pues, estos elementos químicos se los extrae pues de la tierra, por ejemplo el cobre, hierro, eh, básicamente el oro. Ya. Cuando, o sea, ¿qué año tenías qué año era, perdón, qué año era cuando iniciaste, tu carrera, por ejemplo? Bueno, yo, para contarte desde el inicio, me gradué de 17 años Del y colegio. del colegio, y yo en aquel entonces mi papá trabajaba en una institución del gobierno en donde daban agua para el cantón Huaquillas. Y bueno, pues yo, así mismo como todo estudiante que recién está saliendo del colegio, pues no sabe qué, Que qué seguía, estudiar, qué claro. seguir, Es la está pensando, incertidumbre. está en incertidumbre, que no sabe yo ahora qué sigo en la universidad, qué hago. Entonces yo me fui inclinando porque en aquel entonces hacían pozos, venían máquinas para acá a perforar pozos, para extraer agua del subsuelo y, y bombear, pues mandar agua para la población Aguaquillas. Mi papá trabajaba pues ahí cuidando las estaciones de bombeo, y yo fui captando algo interesante que me comenzó a gustar pues en esas perforaciones, y yo averigüé que qué se hacía para saber eso cómo se extrae el agua del subsuelo, y me dijeron pues bueno que hay que estudiar geología, y me incliné a seguir geología. Cuando fui a la universidad, te cuento que pues muy pocos alumnos seguían esta carrera. Ya, pero, Y ¿en qué año? ¿Qué, perdón? Ah, están llamando. Ya, bueno, no pasa nada. Em, ¿Qué año más o menos fue cuando entraste ya a la universidad como tal? cuando entré a la ¿Qué universidad año era? fue en el año aproximadamente como 1995, 96. Ya, te pregunto eso porque me parece, o sea, importante en el punto de que 1996 dices, Sí. aproximadamente. Yo, bueno, lo poquito que sé, ¿no? Sobre esto es que hoy ya la carrera no existe como tal de geología aquí en el Ecuador, ¿verdad? Más bien es ingeniería en pozos y en minas y petróleo, algo así. Bueno, o sea, básicamente es lo mismo. O sea, Ujú. lo que ha cambiado es prácticamente el nombre, pero la universidad siguen impartiendo los mismos conocimientos, lo que es ingeniería, en geología, minas y petróleo. Ok, es lo Y mismo. ahora lo que han aumentado es medio ambiente. Ok, o sea, también me llamaba esto te hacía este énfasis en el año en que hayas estudiado,
Porque en 1995 yo me imagino que había pocos alumnos, era justamente lo que ibas a decir, ¿verdad? Sí, te iba a indicar que justamente pues cuando yo estudié, cuando empecé a estudiar la carrera, apenas éramos 4 o 5 alumnos en el curso y en ocasiones me tocaba recibir materias solamente de tú a tú con el profesor, o sea, Solito. era el único alumno con el profesor. Entonces no había mucho alumnado. Pero era solamente en geología o era en todas las carreras, o sea, veías como que poca gente se interesaba en estudiar más No, bien. no, o sea, prácticamente lo que era geología parece que no era mucho, no había mucho conocimiento De la carrera como de la tal. carrera como tal. O sea, siempre la gente se inclinaba por seguir medicina o para abogado, para arquitectura, o bueno, varias Claro, carreras, claro. pero casi a la geología No había mucha no información. había mucha información quizás. Y entonces, bueno, también por eso básicamente también me gustó la geología porque, o sea, veía que no había muchos profesionales en aquel entonces en la Claro. parte de geología, a tal punto que yo creo que en aquel entonces, aquí entre los cantones, entre Huaquillas y Arenillas, bueno, y aquí en la provincia del Oro mismo, éramos muy pocos los profesionales en la parte de geología. Entonces, bueno, para seguirte contando, me gradué, logré graduarme de geólogo y, por ahí mismo, lo que yo siempre digo a veces, pues uno cuando recién se gradúa, Ujú. o sea, cuando ya eres un Profesional. profesional, viene como de todo estudiante, pues, o sea, querer trabajar, eso, Claro. porque tú te estudias para querer trabajar, querer conseguir inmediatamente trabajo, porque ese es el problema que ahora dice, chuta, me gradúo y ahora qué hago. Claro, desempleado Entonces, más del un Ecuador. desempleado, entonces uno está preocupado, pero bueno, quizás yo tuve un poco de suerte, pero lo que yo siempre les digo a todos los que están graduándose, están saliendo de las universidades, es que hay que tratar de buscar, hay que tratar de meterse por todo lado. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me gradué, yo estaba también preocupado, ¿y ahora qué hago? Ahora conseguiré trabajo, ¿dónde Claro. conseguiré trabajo? Pero bueno, yo me dirigí a Quito, Guayaquil, puse carpetas en varios lugares, pero como siempre se sabe decir, no me llames, yo te llamo, se saben decir, Lo entonces normal. O sea, tú seguiste la universidad en Guayaquil, yo, ¿ya? Un corte técnico, ¿ya? sí, o sea, yo a primera instancia, pues, o sea, estuve por Quito, luego continué en la Universidad de Geología en Guayaquil y me gradué de geólogo en Guayaquil. Guayaquil. Y de Guayaquil tú te fuiste a dejar carpetas a Quito. De Guayaquil, pues, o sea, toca, porque prácticamente en Quito Ujú. es donde están prácticamente, se concentran la parte de todas las empresas, Ujú. lo que son mineras, petroleras, se concentran en Quito. Entonces ahí es donde prácticamente hay que ir por la Claro. parte de esta carrera de geología, ir a adquirir, o sea, dejar nuestras carpetas y a buscar, a golpear las puertas, se puede decir, de las compañías. Claro, o sea, en específico por tu carrera te tocaba ir Claro, a... porque me parece muy bueno, previamente quería decirte algo, pero bueno, y me Ajá. adelanté un poco, me parecía muy bueno esto que estás haciendo, porque, o sea, es para tratar de llamar o incentivar, dar a conocer varias profesiones a los estudiantes que están Claro. terminando el colegio Y que y precisamente se encuentran en ese momento, en esa incertidumbre de no saber qué no estudiar. saber qué estudiar. Y Ujú. claro, o sea, ¿y quién mejor que nos diga sobre una carrera, o sea, la información de una carrera que el propio profesional, ¿no? Claro, correctamente. Entonces, en mi caso, pues bueno, ya, como te digo, pues ahora actualmente la geología ya es más conocida. Hay muchos estudiantes ya que se gradúan de geólogos. Y ahora yo conozco, por ejemplo, que estudiantes que se gradúan con 50 80 100 egresados por año. Entonces ya son muchos más, pues cuando yo estaba Ujú. estudiando, que apenas éramos, como te digo, dos, Eran tres pocos. alumnos que nos Claro. graduaban. ¿Crees que ese fenómeno que me estás contando, que de hecho era algo por lo que yo hacía énfasis de en qué año te graduaste y por lo que habían pocos alumnos y el día de hoy que ya hay bastantes, ¿crees que este fenómeno interfiera o digamos influya en la facilidad o dificultad de buscar un trabajo hoy como geólogo? Es decir, la persona que nos está viendo el día de hoy, que quizás sea un alumno o es una persona que está cursando ya la carrera o quiere cursar la carrera, eh, que tú le digas hoy,
¿cuán difícil crees tú que como profesional relevante, como geólogo 2025, próximo a 2026, cuán difícil es buscar un trabajo, hoy que ya hay bastantes geólogos? Bueno, en la actualidad realmente pues está difícil conseguir un trabajo como tal En todo lado, claro. en todas las carreras que te gradúes. Pero lo que yo iba hace un momento Ujú. a decirte es de que siempre es importante cuando una persona se gradúa, siempre es importante buscar uno mismo las oportunidades. O sea, no Claro. dice yo me gradué, soy ingeniero, soy doctor, ahora me voy a sentar en mi casa a esperar que me llamen. Ujú. Eso créeme que nunca va a funcionar eso. O sea, uno tiene que botarse al medio y buscar en un lado, en otro lado, buscar la oportunidad. Las Claro. oportunidades no te llegan así, Ujú. por arte de magia a ti, sino tú tienes que buscar las oportunidades. A tal punto, como te digo, yo me volqué a Quito a golpear las puertas en las instituciones y bueno, en mi caso quizás tuve un poquito de suerte, pero te cuento que hubo una empresa que me dio la oportunidad de empezar en el campo petrolero. Ok. Porque como yo soy geólogo, o sea, lo bueno de la geología es que uno puede, tiene campos de lo que es geología en minería, en petróleos o geología como tal. O Ujú. sea, uno puedes escoger, O sea, puedes incursionar puedes en... incursionar en lo que es minería, lo que es petróleo. Entonces, lo que es hidrología, aguas subterráneas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tuve la suerte, pues yo, de ingresar en el ámbito petrolero, pero como obrero, Ujú. ¿sí? Siendo ya un ingeniero Yo geólogo. siendo ya un ingeniero geólogo, tuve la suerte, pues, de entrar a una empresa, pero me contrataron Como... como un obrero, ¿no? Entonces, Define obrero. O sea, o sea, a personas que entran, ¿no? Como, o sea, no entré a trabajar como un profesional, como un geólogo, como un como un ingeniero. geólogo, sino como un ingeniero, pero solo entré a trabajar, como te digo, como ayudante, Ok. ayudante en las empresas, en donde realmente para mí era un poco duro porque bueno, nosotros a veces los que estamos estudiando, a veces no tenemos esa fuerza física para trabajar en el campo pues de los ayudantes que sí tienen, o sea, Ah, o sea, literal era obrero. O sea, era... obrero, o sea, O sea, era como que haciendo la correlación, alguien que, que estudió arquitectura, ya se graduó de arquitecto, pero lo contratan en la obra como albañil, más exactamente, o como menos. albañil o ayudante de bañilería. O sea, no con esto estoy diciendo Que que está es mal, mal, que claro. sea mal ser ayudante o obrero, Es pesado. sino que realmente, o sea, el trabajo que ellos hacen es bastante duro, pero yo acepté ingresar como ayudante. Entonces estuve ahí más o menos como unos 4 o 5 meses de ayudante, bastante duro el trabajo, pero mi finalidad era incursionar como sea para después poco a poco irme metiendo adentro en el campo, Era buscar la ir manera. buscando la manera de golpear luego las puertas para que me den ya un trabajo como profesional. Y bueno, tuve un poco de suerte, Ujú. estuve como te digo 5 o 6 meses más o menos como ayudante, como obrero. Y de ahí pues salí, cuando salía a Quito en mis descansos, cuando salía a Quito, justamente pues ahí me botaba yo a varias empresas y me presentaba. Y me recuerdo pues la empresa que gracias a Dios me dio en mi primer trabajo. Yo fui, me presenté con la secretaria y el gerente Ujú. y él me dijo, bueno, déjame tu carpeta y en unas 3 semanas más o menos yo te he de llamar para, para ver si te podemos contratar. A ver qué mismo. A ver qué mismo. Entonces, bueno, yo me fui algo contento, me regresé a mi casa, pues desde Quito, yo estaba viviendo acá en la provincia del Oro, me vine algo contento, te digo, pero no tan seguro. Claro. Pero resulta que ya pasó más de 3 semanas y nada que me llamaban. Entonces ya comencé nuevamente a preocuparme. Pero como te digo, o sea, no es que uno ay, me iba a sentar yo tranquilo a esperar que Que me te llamen. llamen. Sino que yo mismo nuevamente me lancé a Quito y yo mismo me fui a la empresa, me estaba ofreciendo esta oportunidad y golpeé me fui, abajo con el guardia, le digo, tengo una reunión aquí hoy día con el gerente, No era, no era verdad. pero no era verdad. O sea, el gerente dijo que me iba a llamar, pero yo nunca, o sea, Nunca recibiste la llamada. nunca recibí la llamada, entonces yo me presenté, me boté. Cuando el guardia dijo, espérame un ratito, voy a llamar, llamó por teléfono arriba y dije, chuta, ya van a decir que no, que si no lo hemos llamado, ¿no? Claro. Pero quizás como te digo, a veces uno cuenta con un poquito de suerte y resulta que el guardia me dice, ya, dice que suba Claro. al, al quinto piso, en aquel entonces era la oficina. Y chuta, yo dije, bueno, o sea,
me alegré, pues no, me Claro. van a recibir por lo O menos sea, para, creo que eran pocas las oportunidades después de que llamen arriba, claro, que de me que, digan, de que que me te digan, digan que pases, ¿qué claro. pasa? O sea, Entonces, haber entrado ya era un logro. claro, exactamente. O sea, haberme dicho que ya que suba a la Claro, entrevista, chuta, yo decía, bueno, pues si nunca me claro. habían dicho que venga y me van a recibir. Exacto. Bueno, subí, la secretaria me dijo, espérele un momento. Bueno, esperé como un par de horas por ahí que el gerente estaba en una reunión y cuando sale me hizo pasar y me dice, mira, recientemente acaba de renunciar un ingeniero Ok. y tenemos un puesto que está vacante para que empieces a trabajar ya. Entonces imagínate esas oportunidades. Eso, sí, eso es como una anécdota que yo te cuento. O sea que a Claro, veces claro. uno, mira, si yo no me hubiera votado, me hubiera sentado en mi casa a que me estén llamando, a que me digan, ya te vamos a llamar, ya te vamos a llamar, y nunca me llamaban. Y si yo no iba a Quito, yo seguía en mi casa esperando esa oportunidad. Claro, obvio. De hecho, o sea, o sea, te ideaste la forma de alguna manera, no solamente de esperar, sino más bien hacer un plus, o sea, de ir a probar suerte, o sea, a probar si te abrían la puerta o no. Correcto. Entonces, bueno, gracias a ¿Qué? Dios tuve la oportunidad, me contrataron. Y desde ahí, desde aquel entonces ya tengo, prácticamente voy para 23 años trabajando en, en, en el ámbito petrolero 23 para años. esta compañía. Cuando entraste a trabajar ahí, ¿en dónde fue el trabajo? ¿Fue ahí mismo en Quito? No, no, el trabajo prácticamente es en el oriente, en la parte de lo que es perforación de pozos ¿Eso, para eso en dónde es? En el... todo el oriente ecuatoriano, lo que es el Sacha, Chuchufindi, el Coca, Lago Agrio, en todo el Ok. oriente, hasta Portena. ¿Tú en qué parte estabas? ¿O Todo, todo. O rotaste? sea, Ah, rotaste nosotros, por todo. sí, la empresa tenía a nivel de todo el Ujú. oriente, de toda la parte donde hay perforación de pozos petroleros, ahí nos enviaban a donde haya. Ok. Entonces, el trabajo allá consiste en pasar encerrado en la selva. Imagínate, nosotros cogíamos, a veces a mí me tocó irme del Coca, cogíamos un bote, 2, 3 horas en bote, y de ahí cogíamos, llegábamos a un puerto pequeño. 3 horas en bote. 3 horas en bote, pues, navegábamos por el río Coca y de ahí pues nos esperaba una camioneta en donde nos metía adentro a la selva, nos metía unas 3, 4 horas, hasta 5 horas de viaje para adentro. O sea, adentro es prácticamente estás en la selva, no es un cerramiento en donde tú solamente ahí realizas tu trabajo, vas a comer, a dormir y el trabajo. O sea, y así pasas 20, 30, hasta 40 días. Eso lo hice por un lapso de casi 15 años 15 años está por ahí metido. y de ahí tuve la oportunidad, bueno, de nuevamente pues eh, ya ahora pasar a trabajar en lo que es en oficina Ya ya en la en Quito, ciudad, en la dentro de ciudad, Quito. dentro de Quito. Cuando trabajabas ahí adentro en la selva, o sea, ya entraste como geólogo, continuando un poquito la línea de la historia que me estabas contando, que me pareció interesante. ¿Qué hacías? O sea, ¿qué entraste a hacer? O sea, ¿qué...? Nosotros ahí yo entré a lo que es el área de perforación de pozos petroleros. Ok, hay distintas áreas. Claro, hay varias áreas. O sea, bueno, yo entré realmente a la que, bueno, o sea, hay el área hay el área lo que es prospección, o Ok, sea, lo que la gente entra, por ejemplo, a hacer registros eléctricos, o sea, en superficie para determinar a ver dónde están, en qué parte se van a ubicar los pozos. Eso es o sea, ellos trabajan en selva virgen, en donde imagínate, ahí hay animales, o sea, de serpientes, todo de tipo. todo tipo. Entonces, ese es el primer estudio que se hace, ¿no? La Ok. etapa de estudio. Ok, ¿cómo entran a esa selva virgen? O sea, ustedes están dentro de una selva virgen. Sí. ¿Cómo entran? O sea, cierran, talan. Claro, bueno, o sea, en esa etapa que te digo de lo que es la exploración, Ujú. ellos son llevados, transportados en helicóptero, Ok, porque no hay vías para allá, o sea, están explorando recién una área en ok, la ok, selva, ok. entonces son transportados en helicóptero. Ya O sea, cuando sobrevuelan el terreno. sobrevuelan y ahí Ya. dicen, bueno, vamos a hacer estudio en esta área, y los bajan y ahí hacen los estudios. Esa es la etapa de prospección, esa Ya, etapa de estudio. o sea, eso es un ingeniero geólogo que hace eso igual, ¿o no? Igual, sí, igual hacen todo es lo que es la parte de la ingeniería y Ok, la parte de geólogos, pero claro, o sea, son varias ramas, ¿no? Varias ramas ya. de la geología. Y ahí viene la etapa, o sea, ya dicen, ya hacen el estudio, bueno, aquí hay petróleo, acá hay petróleo. ¿Cómo determinan eso? Ya los estudios, o sea, como te digo, hacen ellos ahí hacen un circuito, varias líneas
o sea, varios circuitos donde cañonean, Ok. y eso emite señales hacia dentro de la Tierra, y tienen unos sensores en donde reciben la señal, y ellos ahí en base a Como eso una ecografía más o menos. como una ecografía más o menos. Ok, Entonces ahí ok, se sí. recibe las señales y se determina dónde están las zonas donde hay mayor concentración de petróleo, donde hay fallas geológicas y todo eso, ¿no? Ok. Eso se estudia. ¿A cuántos metros? Más o menos. Bueno, verás, déjame explicarte que Ajá, sí, después sí, de la perdón. etapa de aquí, de la parte de lo que es este estudio, de aquí no se va a lo que es la parte de lo que ya es la perforación. Una Ok. vez que ya conocemos dónde está el petróleo, entonces vamos a la parte de perforación, ya la explotación en sí. Ujú. Entonces, ahí ya abren carreteras, abren ya abren una zona donde van a perforar, justamente también tratando de no contaminar mucho el medio ambiente, o sea, Ok. por ejemplo, hacer deforestación, o sea, abren una área X, qué sé yo, será una hectárea puede ser, entonces ellos, ahí se planta, ahí se hace toda la infraestructura en donde van a ir ya los pozos, ¿no? Ujú. Ahora los pozos que perforamos en base a los estudios. Bueno, actualmente pues en el oriente tienen profundidad más o menos que van entre acá nosotros siempre hablamos lo que es en las medidas son inglesas, hablamos en pies. Ok. Entonces, 1 metro aproximadamente tiene 3 pies. Entonces, hablamos de que son de entre 3.000, 4.000 metros Ok. lo que estamos perforando. Y son pozos que te digo, son pozos verticales. Ujú. Son pozos verticales y también hacemos pozos direccionales. O Ya. sea, pozos que que tienen verticalidad, y pozos que son orientados hacia una cierta distancia Ya. para tratar justamente de evitar talar más la selva. Ok. O sea, se hace una deforestación de una área más o menos, como te decía, de 1 hectárea más o menos, y de ahí los pozos son direccionados hacia varios lugares para... Ok, o sea, plantan el campo en un lugar y capaz el lugar en donde vieron la concentración de petróleo era en otro, entonces, o sea, perforan chueco, o sea, perforan Perforan como cuervo. direccionando, exactamente, la tubería ¿Cómo que es eso? O sea, yo hasta donde yo tenía entendido, claro, alguna vez me hablaste de esto, pero ya aquí para la gente, yo creo que la mayoría de gente, y yo hasta cierto punto de mi vida, por incluso sentido común, entiendes que es una perforación y todo va recto. todo ¿Cómo, va cómo, recto. cómo hacen esto de irse? Inclusive, por ejemplo, uno ve las barras de perforación que son de 5 pulgadas y es Ujú. acero, tubería de acero, es una tubería rígida, Ok. dura. Entonces uno dice, ¿cómo esa tubería hace para dirigirse? Bueno, realmente pues es la tecnología, la ciencia, hay empresas grandes en donde ya tienen desarrolladas altas tecnologías. En la punta de la broca va una herramienta que se llama motor, se llama motor de fondo, pero es un motor que trabaja con señales, con pulsos eléctricos, y solamente trabaja también con la presión del fluido que pasa a través son turbinas, ¿no? Que Ujú. pasan a través de estas turbinas, el fluido de perforación, el lodo. Entonces, esos motores, esas herramientas comienzan a direccionar a la broca, o sea, lo obligan a que o sea, por ejemplo, hay herramientas que tienen, por ejemplo, como unas aletas. Ujú. Entonces dice, vamos a virar, vamos a irnos para el norte. Entonces esa aleta, mientras está rotando, va haciendo golpes Y se va a ir para irse chuequito. dirigiendo a Dirección. una dirección. Ok. ¿Sí? O dicen, no, hay que irse, o a veces hay herramientas o sea, hay pozos que tienen que dirigirse tanto un poco para la derecha y luego un Ujú. poco para la izquierda, y entonces lo van direccionando. Ok, pero me imagino que esa broca sí es vertical. O sea, la broca, perdón, o sea, me refiero que es. O sea, perdón, no, la broca no, me refiero a la tubería que me dice eso de ni sé cuántas Ujú. pulgadas. Me imagino que es algo rígido, o sea, no, Pues, no es curvo. claro, la tubería es rígida, Ya. pero a la longitud, Ujú. o sea, por ejemplo, si tú tienes un tubo de esos, 10 metros de un Ujú. tubo de esos, o 30 metros, o sea, obviamente, pues eso es rígido, eso Ujú. completamente, eso no se mueve, pero a la longitud, a la profundidad, a la distancia, eso ya es flexible, o sea, la tubería se pandea la tubería, Ok. ¿sí? Eso ya a la longitud que te digo, o sea, Ajá. varios metros de profundidad ya O sea, cede un poco. comienza a ceder, exactamente. A ver, tú dijiste que esto de cuántas pulgadas. La tubería que utilizamos ahora es de 5.5 pulgadas. Eso para la gente común es.
Es un grosor, no sé, me refiero, yo me imagino que cuando van a sacar petróleo, estas tuberías deben ser unas tuberías, ¿no? O sea, grandotas o gruesas, no sé, o sea, Bueno, o sea, la pulgada está en 2,54 centímetros, hablando entonces de 5,5 pulgadas, puedes multiplicar ya. ahí para sacarlo en centímetros, que la A gente ver, quizás ¿cómo no multiplico entienda. esto? 2,54 Por por 5,5, 5.5, estamos hablando de 13,97 centímetros. ya esos centímetros es lo que la tubería Eso de es el perforar, grosor. el grosor de la tubería de Y perforación. eso, 13 centímetros de grosor, tú dices que cede, comienza a ceder en la profundidad. Es en profundidad, eso que es acero, ¿no? De Es un material acero, de ok. acero, y eso en profundidad, eso comienza, la herramienta que digo de fondo Ujú. es la que comienza a tomar dirección para se le ordene. Ok, La herramienta adentro tiene unos sensores que desde acá arriba, desde superficie, se le le ordena. mandan unos impulsos eléctricos y le ordenan a ella para dónde tiene que dirigirse. Ok, Y lo otro, lo actualizado, lo que ahora estamos haciendo son pozos horizontales. Eso prácticamente, imagínate, para que tengas una idea, pozos completamente horizontales. O sea, perforamos verticalmente ok. hasta, qué sé yo, y poco a poco nos vamos inclinando, mientras vamos perforando hacia adentro, se va tomando cierta inclinación hasta a tal punto que llegamos a A un una nivel horizontal. profundidad, Ok. en donde la tubería se va completamente horizontal. Así, navegamos horizontalmente dentro de las arenas para tratar de captar mayor cantidad de petróleo. De petróleo. Recuperando la línea, ahora que estamos hablando de recuperando la línea que estábamos tomando sobre cómo ingresaste, cuándo ingresaste y todo esto, ya ingresaste a tu área. Me estabas contando que habían distintas áreas, ¿no? Entonces ya ingresaste. Ya yo estaba en el área de Ujú. lo que es la perforación en sí. Ok. ¿La cuál? Ahí en la selva. Lo que era perforación de pozos, o sea, Ok. perforábamos nosotros, ya yo estaba en el área de lo que es la perforación en sí. Ok. O sea, yo trabajaba en una perforación, Ya. o sea, en el taladro en sí se tienen varios sensores, lo que es sensores de presión, sensores de las revoluciones de la máquina que perfora, sensores en las bombas, tenemos muchos sensores, inclusive tenemos sensores de gases, porque también Ok. salen gases tóxicos del pozo, entonces todo eso se tiene sensores por todos lados y nosotros monitoreamos todo eso. Cuando por ejemplo, hay un pico de un parámetro que se eleva demasiado, se baja, entonces rápido damos la alerta para Se que soluciona. o sea, se tome las medidas de precaución, o sea, Ujú. para que no se siga o se levante la perforación, se la detenga, se la levante, para tomar alguna medida o investigar a ver qué es lo que está pasando. O sea, Ya. nosotros llevamos ese control. Y aparte de eso, que obviamente nosotros vamos cogiendo, o sea, se va cogiendo el ripio que va saliendo de la perforación, mientras se va perforando, va saliendo a través del lodo, viene acarreando todo ese ripio a superficie y acá arriba lo recibimos, lo lavamos a ese lodo y en unas arandas y ese ripio lo analizamos y ahí vemos si tiene o no tiene petróleo o vemos si estamos en arena o estamos en lutitas, o sea, varios tipos de litología que se encuentran en el subsuelo. ¿Cuánto es digamos, cuántos barriles me imagino yo que sacan de ahí el pozo, ¿verdad? ¿Cuántos barriles o no sé cómo cuantifican ustedes lo que sacan para decir este pozo es viable económicamente o digamos este pozo fue exitoso económicamente hablando? Sí, nuestros pozos aquí prácticamente en el Ecuador estamos hablando que producen entre 300 a 1.200 barriles, un pozo normal que es direccional, ya un pozo por ejemplo horizontal, se está hablando que hay por ejemplo una producción entre 2.000 a 3.000 barriles. Sí, ya. Diarios. Diarios, claro. Pero te cuento que, por ejemplo, esto realmente es poco para lo que, por ejemplo, producen. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de viajar y hacer unos trabajos a Venezuela. Ujú. Y en Venezuela te cuento que Te fuiste a Venezuela. estuve por Venezuela en un campo por allá
de perforación, Ujú. y ahí mira que ahí los pozos apenas fui a un campo en donde los pozos apenas se hacían de 3.000 pies, o sea, 1.000 metros, Ok. y Muchísimo menos lo que se hace aquí. claro, mucho menos, y ya salía cualquier cantidad de petróleo. Ya. Entonces, esos pozos por allá, imagínate, producen 5.000, 8.000, 10.000, hasta 20.000 barriles. O sea, los pozos en Venezuela, eso es que se dice que Venezuela tiene un potencial en lo que es el petróleo. Petróleo. Lastimosamente, pues cuestiones políticas de Ujú. ellos, o sea, están así, el país está mal, pero de ellos tienen una capacidad, unos yacimientos enormes de Ujú. petróleo. ¿Por qué esto? O sea, por qué justo en Venezuela? O sea, ¿qué pasa justo aquí en este territorio? Lo que pasa es que, pues bueno, o sea, los campos, te puedo decir que el yacimiento en sí hubo mayor acumulación Ujú. justamente en ese sector, ¿no? Por cuestiones geológicas, fracturamientos, Ok. o sea, fueron de pronto que se fueron, hubo las placas tectónicas o terremotos o varios eventos geológicos que han Ok. habido, O sea, hacen que haya mayor acumulación de petróleo en esos sectores. Y es por eso justamente que Venezuela ha sido bastante bendecido, pues ellos tienen un yacimiento enorme de lo que es petróleo. claro, ellos son ricos en petróleo. Pero asimismo, bueno, o sea, para aclararte un Ujú. poquito, y ahí está, así como son a 1.000 metros, tienen ellos petróleo, también hay lugares en donde también perforan 3.000, 4.000 metros también, o sea, también son pozos profundos, Ujú. pero bueno, la producción de esos pozos comparados para los nuestros aquí en Ecuador son mucho mayores, o Claro, me sea, imagino yo que es mucho más mucho más. redituable. Gastan, invierten menos en el pozo, perforan menos, perdón. Y igual creo que creo que el petróleo es de mayor calidad, ¿no? Y también tienen ellos petróleo de mejor calidad. O sea, hay petróleo de mejor calidad y menor calidad dependiendo ¿Ya esto a qué se debe? O sea, ¿qué tiene en sí el petróleo de ellos que no tenga, por ejemplo, el nuestro? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, la diferencia es que, verás, o sea, el petróleo se lo califica con grados API, o sea, es la densidad del crudo. Ok. Cuando el crudo es más pesado, cuando el crudo es más pesado, tiene mayores, o sea, para refinarlo, Ujú. para sacar los derivados del petróleo, es mucho más sencillo Cuando es más pesado. cuando es más pesado. Nuestro crudo aquí en el Ecuador está más o menos entre los, hablemos si tenemos un crudo bueno, estamos entre 16, 20, 22 grados API. Ok. Petróleo en Venezuela, ellos tienen lugares en donde el API es mucho mayor, es muy bueno. Ah, O sea, hay lugares en donde se dice que casi sale refinado el petróleo. ok. Entonces, ellos tienen ese gran potencial, pero lastimosamente por lo que las cuestiones políticas Ujú, hacen que claro. ellos estén así en ese estado Claro, porque me deprodable. imagino que yo, gracias a esto del petróleo, deberían estar perfectos. O sea, deberían tener una economía buenísima por esto del petróleo. Deberían de tener una economía muy buena, por eso te digo, pero por cuestiones políticas Ujú. están así como... Ahora ¿qué ha pasado con el petróleo en el mundo? O sea, para saltarnos un poquito y regresamos a alineamiento, ¿no? De lo que estamos conversando. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo está el petróleo hoy en el mundo? ¿Está más caro? ¿Está más barato? ¿Está bueno? ¿Sigue siendo bueno? ¿Está mejor que antes? ¿Cómo es este fenómeno del petróleo? Porque la verdad desconozco esto. Supe antes, creo que casi todo el mundo, porque fue una noticia a nivel mundial que llegó a cero. Incluso nosotros aquí en Ecuador pagábamos para que se lleven los barriles de petróleo, ¿verdad? ¿Cómo está este fenómeno hoy en día, hoy O sea, 2025? esto se maneja mucho, esto del precio del petróleo se maneja mucho por cuestiones internacionales. Ujú. Realmente que a veces ni nosotros mismos a veces no entendemos muy bien lo que es el petróleo, las tendencias a subir, a bajar. A veces influyen mucho lo que es las guerras que hay en los países, por ejemplo, de árabes. Ujú. En Europa, que están a veces en guerra, hacen que que el precio se incremente. Porque necesitan para las maquinarias y todo más derivados del petróleo. Entonces, Claro, oh, necesitan claro, producir más petróleo y a veces los campos están intervenidos, ok. no pueden producir, entonces hace que el petróleo se eleve. Ujú. Pero como tú dices, por ejemplo, aquí en el Ecuador tuvimos una temporada en donde el precio fue tan bajo que el Estado tenía que, o sea, no resultaba
producir petróleo porque el precio era tan bajo que lo que se invertía en perforar, lo que se invertía en hacer producir un pozo, era mucho más de la rentabilidad que se obtenía por el barril. O sea, nos costaba, era más caro producirlo que lo que a la final no, en lo que lo vendíamos, ¿verdad? Claro. Pero sácame de una duda. Yo me enteré de esto, tenía conocimiento de esto, creo que alguna vez incluso lo conversamos nosotros, pero el Ecuador estaba obligado igual a seguir produciéndolo porque tenía algún acuerdo con China, creo, ¿verdad? El Ecuador, claro, obviamente tiene que, o sea, no puede él decir, no podemos decir, bueno, Dejamos de producir. como el petróleo está mal, lo vamos a dejar de producir para cuando ya se ponga bueno lo producimos. O sea, tenemos nosotros que cumplir con una tasa de producción. Y si no se cumple con eso, entonces después nos quitan un cupo que tenemos para ventas internacionales. Entonces tenemos que sí o sí tratar de producir, ¿no? Pero era más por este cumplimiento para que no les quiten estos cupos a las ventas internacionales, Claro, o era porque teníamos una deuda o alguna situación ahí con China o algo no, claramente, o sea, en aquel entonces cuando bajó el precio era porque se tenía que cumplir con este cupo, es un Ujú. cupo que le dan y que hay que tratar en lo posible De de mantenerlo. mantenerlo. Por ejemplo, ahora hace poco que hubo este problema en el oleoducto de que Se derrumbó algo así. que hubo unos derrumbes y hubo fractura del oleoducto y se paralizaron varios días de que no había producción. Entonces eso ocasiona una gran pérdida para el Estado, aparte de eso que perdemos también el cupo de producción, ¿no? Claro. Entonces por eso se hace todo lo posible para tratar de darle solución lo más pronto y que la Y producción no se detenga. no se detenga, que Cuando, continúe. cuando ¿recuerdas dónde fue eso? ¿Qué pasó? Que se rompió. Hace poco, o sea, y seguimos todavía con el problema, Porque se cayó una montaña, yo recuerdo. O sea, es por el oleoducto que tenemos, está pasando por al lado del río. porque se contaminó el río, me acuerdo. O sea, verás, ahí lo que pasa es que hay una regresión. El río está invadiendo, está socavando a parte de las orillas del río, entonces por donde pasa cerca, donde pasa el oleoducto, o sea, la tubería que conduce el petróleo, el río va socavando cada vez, entonces hace que hayan derrumbes y se rompa la tubería. Entonces estamos y seguimos todavía con ese problema que bueno, ya tendrán que tomarse medidas a futuro para que no ocurra en esto, ¿no? Esos oleoductos, o sea, esas tuberías van desde donde ustedes extraen el petróleo allá en el oriente, ¿hasta dónde? ¿A dónde llega? Bueno, esas tuberías van desde cada pozo Ajá. que perforamos ¿En la selva? en la selva, lo dirigen por un oleoducto y va a una central ahí mismo en el O oriente. sea, por debajo del suelo, o sea, de un extremo casi hasta el otro extremo del Ecuador. Claro, porque también lo que lo dirigen a crudo es tratar de que llegue a Esmeraldas, me parece que es, para de ahí que sea bombeado ya para llevarlo en los buques petroleros. Ok. Ujú. Nosotros, ese petróleo que sacamos, lo refinamos nosotros, o sea, a una pequeña parte o algo. Una pequeña parte de lo que nosotros explotamos, Ujú. de lo que nosotros producimos del petróleo, se queda aquí en el Ecuador para ir a la refinería de Esmeraldas. Ok. Ahí en esa refinería producimos lo que es la gasolina, el diésel. Porque teníamos esta refinería en el tiempo de Correa, sin ámbito de meternos mucho en el tema político, por lo sensacionalista que es luego a nivel que esto vamos a subir a redes, ¿no? Entonces, sin ánimo de meternos al nivel político, esta refinería que fue en el tiempo de Correa, que no se hizo nunca, eso era la refinería del Pacífico. Sí, La refinería del Pacífico. esa es la Ajá. refinería del Pacífico, o sea, o sea, ahí se tenía entendido o lo que se quería hacer era tratar de que todo nuestro petróleo se quede aquí mismo en el Ecuador para producir los derivados. O sea, Nosotros mismos. todos los derivados, o sea, nosotros mismos y ya producir, o si es posible, exportar, Venderles. vender ya al exterior, ya lo que es los derivados, la Claro. gasolina, el diésel. O sea, para ya nosotros no importar. Claro, porque básicamente nosotros lo que estamos haciendo, hasta donde tengo entendido, es vendemos el producto, o sea, la materia prima y compramos el derivado. Así es, claro. Compramos el producido y compramos Así más es. caro, me imagino yo. Compramos más caro, claro. Entonces lo Ok. que se quería hacer, que era, para mi parecer, era un proyecto bueno, o sea, Ujú. tener nosotros mismos aquí nuestra propia refinería y eso por eso que era un tratado que habían hecho ahí los políticos en aquel entonces el gobierno de Correa con Venezuela
para que Era un tratado con Venezuela, algo un así. tratado con Venezuela, porque ellos iban también a poner, como ellos también tienen sus refinerías allá en Venezuela, entonces ellos iban a ir a poner su experiencia también para fabricar esa refinería acá en el Pacífico. Ok. Saltándonos, quería regresar a la línea que estábamos siguiendo, ¿no? Pero también me pareció importante y me llegó ahorita el, la duda de lo que pasaba esto con el Yasuní. Eh, por qué es, o sea, por qué es el interés de exportar el Yasuní? ¿Qué hay dentro? ¿Hay petróleo de buena calidad? ¿Está más, o sea, a menos profundidad? ¿Cuál es la sensación de...? No, lo que pasa es que nosotros tenemos ahí en el Yasuní, hay es un campo bastante grande y en donde es un campo, se puede decir, virgen, Ujú. en donde decían, bueno, ya teníamos algunos años que ya habíamos entrado a explotar ya el campo, O ¿no? sea, se explotaba ya el Ya Yasuní. se estaba explotando, Ok. ya habían algunos pozos ahí de producción, Ujú. pero como hubo esta campaña, esa consulta en Ujú. donde sí deseaban que no se explote por cuestiones de contaminación, por cuestiones medio ambiente y todo eso, que hay personas que están, que llaman los Yasunidos, que Había molestan. una organización llamada Estas Yasunidos. organizaciones que molestan porque dicen que hay contaminación y todo Ok. esto, entonces hubo una consulta en donde la consulta para mí fue mal planteada, Creo porque yo que las preguntas estaban raras. la consulta fue mal, para mí la pregunta fue mal planteada. ¿Por qué te digo? O sea, porque imagínate, ganó, no me recuerdo cómo fue la pregunta que plantearon, pero le ganó la parte en donde decía que tenemos que paralizar la producción en el Yasuní y sacar todo el equipo de ahí. Imagínate, ¿Qué, estamos perdiendo de producir todo ese campo, el qué país está qué necesitando. impacto económico? Porque se estaba produciendo, se está explotando Claro. eso. Y a raíz de esa consulta se paró. Bueno, todavía tengo entendido que seguimos aún, el gobierno todavía no para la producción, o sea, Ok. seguimos Ok. todavía, el gobierno quizás se está por ahí haciéndose, Sacándose la vuelta un poquito, digamos, sacándose, por ahí. claro, para tratar haciendo tiempo, qué sé Ujú. yo, pero yo tengo entendido que todavía se sigue Explotando. explotando, o sea, todavía no se para, pero la consulta ya quedó en que, o sea, ganó la pregunta en que se debe de paralizar la La producción producción. y se debe de sacar todo el equipo de ahí del Ya. Yasuní. Mira, interesante porque yo considero que mucha gente, me incluyo, pensaban que a raíz, o sea, que no se estaba explotando el Yasuní. Yo pensé que no estábamos explotando el Yasuní. Entonces, hay máquinas de perforación dentro aún. ¿Qué impacto tendría parar esto? O sea, parar completamente al 100% la explotación del Yasuní. ¿Algún impacto económico, imagino? El impacto principal es económico, porque Ya. nuestro país deja de producir, no sé cuántos barriles está produciendo ese campo, pero imagínate, deja de producir y eso es parte económica, pues, ¿no? O sea, Ya. cuántos barriles, imagínate, el país deja de producir, deja de obtener ese beneficio Porque económico. estos barriles se los vendemos nosotros, bueno, en tu caso, ustedes se los venden al Estado, ¿verdad? ¿O cómo funciona esto? O sea, ¿son empresas privadas que se lo venden al Estado o son empresas estatales que luego lo venden ellos ya mismo? Son varios convenios que hacen las compañías que perforan, que se dedican a la parte que están ubicadas allá en el oriente. Por ejemplo, hay compañías en donde perforan, explotan el petróleo y llegan a acuerdos que, por ejemplo, le venden el crudo al gobierno. Por ejemplo, Ya. dice, bueno, por ejemplo, o sea, las empresas invierten en la perforación. Dice, yo voy a invertir, o sea, el Estado no invierte nada, las empresas invierten en la perforación, en sacar el crudo del subsuelo y le venden a un precio al gobierno, al Estado, Precio accesible. un precio, claro, obviamente que la empresa gana, ¿no? Claro, ¿y esas empresas son ecuatorianas? ¿O hay No, de todo? hay de todo, pero básicamente son empresas Extranjeras. extranjeras, sí. Ok. Em, se me cruzó esto del Yasuní. Cuando, cuando hubo esto de la consulta, yo me acuerdo que decían que si no lo explotamos nosotros, va a venir otro país, creo que era el Perú, y con... Ah, ahí nombraron esto de los pozos Horizontal. horizontales, que los hacen desde otro lado, y que nos iban a robar el petróleo que nosotros no queríamos sacar, o sea, qué hay de cierto en eso? O sea, Sí, justamente se habla de que si nosotros no podemos producir ese ujú. campo,
Bueno, como ese campo se encuentra frontera con el Perú, se habla de que el Perú puede entrar muy cerca a la frontera Desde su territorio. desde su territorio y hacer los pozos, eh, obviamente pozos direccionados, pozos horizontales y poder entrar hasta nuestro subsuelo y poder captar ese yacimiento de petróleo. Claro, o sea, para que quede mucho más, digamos, explicado de una forma gráfica, se hace la perforación aquí, se lo va direccionando y digamos, y se llega mediante la dirección ya en la profundidad del suelo, se llega a otro lado, ¿verdad? O sea, se Claro, perfora en el Perú y mediante lo van direccionando por abajo del suelo, estarían ya metiéndose al yacimiento de petróleo del Ecuador. puede ser, sí. Ujú. Esto no, o sea, no, claro, claro, o sea, no es tu campo de la ley ni nada, pero me imagino yo que legal, legal. O sea, ¿tendríamos alguna forma nosotros de enterarnos que están haciendo esto? ¿Hay algún sensor que nos diga, oiga, oye, están sacando petróleo de acá abajo? No sé. Bueno, o sea, pienso que como tal, ellos de llegar a meterse en la parte del subsuelo, llegar a nuestro territorio, como tal, pienso que debe de ser un poco, o sea, Delicado. sí, es delicado, o sea, debe de haber leyes que restringen eso, Claro. pero como en el subsuelo los yacimientos son enormes, Amplios, claro. entonces son amplios, entonces ellos perforan su pozo, de pronto tratan de direccionarlo, hacerlo horizontalmente, llegando hasta lo más cercano a nuestras fronteras, y en el Claro, subsuelo lo cogen y lo succionan, ¿no? O algo, sea, algo se podrá hacer. Sí, y permiso no correcto. van a pedir tampoco, ¿no? O sea, Correcto. bueno, estaba interesante esto del Yasunín porque fue bastante, hubo bastante sensación, ¿no? Por esto de que se votaba que sí en la consulta, se votaba que no. Regresando ahora sí a lo que estábamos hablando, seguir esta línea del trabajo y todo. Para la gente que nos está viendo aquí, los chicos, adolescentes, gente que está por decidir seguir geología, ¿qué les podrías decir? ¿Qué les recomendarías? Es bueno seguir a un geologías? Es económicamente hablando. ¿O Eh, cuáles son las alternativas por las que podrían optar? la geología es como te había dicho al inicio, es una ciencia que estudia el subsuelo y realmente pues todos los materiales, todo lo que nosotros nos rodea, lo tenemos desde la tierra. Ujú. Entonces necesitamos de ley seguir explotando más petróleo, necesitamos en la parte minera seguir consiguiendo minas Ujú. de los metales, oro, de hierro, de cobre, aluminio y bueno, un sinnúmero de elementos que se Ujú. obtienen para beneficio de la comunidad, para fabricar todo lo que nosotros nos Claro, rodea. claro, claro, sí te entiendo Entonces, ese punto. entonces inclusive, bueno, para inclinarnos a la parte de la hidrogeología, Ujú. eh, es la ciencia la que estudia asimismo mismo la geología inclinada a las aguas subterráneas. Como tú sabes, ahora en la actualidad hay mucha contaminación de los ríos, entonces hay ciudades en donde necesitan obtener este recurso de las aguas subterráneas. Claro. Entonces, necesitamos hacer los correspondientes estudios para obtener este recurso, perforando en ciertos lugares 30, 40, 50 metros, en otros lugares 120, 150, 200 metros, justamente O sea, hay variedad de trabajo todavía hay ahí. variedad de Hay trabajo, entonces alternativas. hay alternativas. Como toda profesión, o sea, tiene sus beneficios, tiene su pro y su contra, ¿no? Ujú. Pero en realidad, o sea, la geología es una rama en donde, para mi criterio, o sea, seguirá, Seguirá siendo bueno. seguirá siendo buena, ¿no? Los yacimientos que tenemos debajo de la tierra, o sea, desconozco, ¿no? O sea, alguna vez parece que escuché que tenemos muchísimos años todavía para seguir explotando, o sea, porque el petróleo es un recurso no renovable. Entonces, ¿tienes algún dato ahí de cuántos años más podemos seguir explotando? Si es que está largo esto o si tenemos poquito ya se acaba nuestro Siempre se petróleo. venía diciendo anteriormente que tenemos petróleo para 5 años más, que para
8 para 10 años ya se acaba el petróleo. O sea, en realidad, o sea, nosotros tenemos todavía para explotación muchos años más, quizás serán unos 20 30 años más. O sea, no es como se venía diciendo, no, 5 años más y ya se acaba el petróleo, ¿no? O sea, O sea, está de largo todavía. está de largo. Y los campos, para la parte minera también, o sea, tenemos varios campos en donde está todavía, o sea, que ya están comprobados los yacimientos de cobre, yacimientos de oro, pero que no pueden explotarse justamente, bueno, por las leyes que hay, que contaminaciones, por ejemplo en Cuenca ahorita están con este problema de, no recuerdo el nombre de este campo que están así mismo entre las autoridades del municipio de Cuenca, se tiran la pelotita con el gobierno, que dan permiso, que no dan permiso para que se explote. Entonces hay yacimientos grandes, o sea, como te digo, ya comprobados De que hay ahí. de que hay metales que necesitan explotar, pero aún no pueden por problemas Por todos estos políticos, acuerdos, claro. por problemas políticos que tienen en nuestro país. Claro, o sea, ¿qué tan cierto es esto? O sea, hablando de la contaminación, qué tan cierto es esto que se contamina y se hace un desastre y se daña todo y la gente se muere y todo el mundo sufre cáncer? O sea, en realidad... O hay alguna sí, forma de sí hay, hacerlo bien? sí hay contaminación cuando o sea, en la parte minera hay explotación a cielo abierto, lo que se llama SAS en superficie, y explotación ya o sea, subterránea, ¿no? Ujú. De haber contaminación, o sea, realmente, o sea, para mi criterio, no se deja, o sea, por más que se tome las debidas Precauciones y todo. precauciones, siempre por ahí hay cosas, ¿no? Pero las Claro. empresas tratan de lo posible eh, tomar todas las medidas para evitar este tipo de contaminaciones. Pero peor aún cuando se habla, por ejemplo, de la minería empírica, imagínate, esos van y lo como está actualmente, que van y meten retroexcavadoras, meten dinamita, cómo contaminan los ríos, o sea, eso es peor. Claro. O sea, ¿cómo es esto de minería empírica? O sea, no te entiendo lo que me dijiste ahorita. Yo en mi cabeza me imagino un tipo metiendo dinamita o no sé, pero ¿cómo es eso? O sea, O sea, la minería prácticamente ilegal. O ujú, sea, que hacen sus excavaciones sin tener ok, un régimen de control, ujú, se puede decir, para evitar contaminaciones. Ellos van por ejemplo, en los ríos meten maquinaria, excavan toda esa agua se hace lodo y va en la gente que a veces necesita en los ríos ujú, hacia más abajo. Hay gente que en las comunidades que necesitan coger esa agua, viven del agua de los claro, ríos, pero ya vienen contaminadas, inclusive con químicos que usan a claro. veces mercurio para recoger el oro, usan el mercurio, ¿En qué, eso en se qué, va. en qué tiene que ver Mercurio ahí? O sea, ¿qué El acción toma? mercurio es un elemento que nos ayuda a recopilar el oro, a recoger el oro, o sea, la Ok, aleación, o sea, como te digo, cuando, por ejemplo, platonean, ujú, el oro queda dentro del plato, queda ahí, el oro queda mezclado con arena y ok, todo, ok. entonces el mercurio es un elemento que lo recoge al oro, o sea, el oro Ok, se lo pega, separa. lo separa de Es como todo, un la arena, imancito. como un imán, hablemos. Entonces eso, el mercurio lo recoge a todo el oro y lo Que- separa de lo demás, y luego a mercurio lo cogen y lo queman, y ese tiene la propiedad que se volatiliza. Ok. Entonces, y ya te Y te queda queda el oro limpio. el oro limpio. O sea, le echan mercurio al agua de los ríos. No, como te digo, no al agua, pero o sea, O sea, o en sea, constante por ahí, están en claro. constante Contacto, etc. uso y van contaminando y con más químicos, ¿no? Van Claro. contaminando. Más químicos incluso creo que podrían ser peores o no que el propio mercurio. Ujú. Pasaba este problema en Saruma, Piña, algo así que se estaba hundiendo, incluso la ciudad creo, no recuerdo cuál era. Saruma es una ciudad en donde prácticamente se puede decir que está como se dice que es como una cáscara de huevo porque debajo de ella está, está pura mina, o sea, pura túneles, Puro hueco. puro hueco por debajo. Entonces, por eso es Pero una que minería ilegal. no, no, son empresas mismo, claro, Ya o le. sea, en parte son empresas y en parte minería Ok, también hay de ilegal, ambas. que como hace poco, por ejemplo, o sea, ya en varios
en varios tiempo atrás ya se han escuchado que han habido hundimientos, que cerca de la iglesia, por ejemplo, se hundió y ha habido derrumbes y todo, porque se hunden, pues Claro. abajo está hecho, es puro hueco debajo, entonces prácticamente es un peligro para mí, es un peligro habitar en Zaruma. Pero debe ser en alguna parte. Prácticamente, o sea, todo Zaruma está por debajo minado. Claro, justamente porque hay una concentración debajo de Zaruma, hay una concentración de oro, o sea, lo que se busca es el oro. En Saruma se busca el oro. Claro, entonces debajo debajo de la ciudad en sí, de Zaruma, todo eso se encuentra oro. En todo eso ahí está el oro diseminado, entonces por eso es que hacen minas por todo lado ahí y ahí encuentran oro, ¿sí? Como te digo, bueno, es una ciudad para mí, una ciudad De peligro. de peligro. Ujú. Chuta, mira, eso algo tenía que había visto en fotos, incluso así de iglesias hundiéndose, casas, etcétera, pero no tenía tan claro ese panorama. Cuando regresándonos igual, no, para no separarnos en la rama principal, cuando ya, digamos, una persona ahora que esté estudiando ya la carrera, ya se gradúa y todo, me dijiste que tienen varias alternativas para buscar trabajo, por ejemplo. ¿Cómo puedes o es fácil ahora que una empresa petrolera te contrate? O sea, para, por ejemplo, las empresas en las que tú trabajas, está contratando gente, ¿de qué universidades prefieren estas empresas? Mm, Te cuento que hace más o menos unos 3 a 4 meses atrás Ujú. hubo el gobierno despidió más de 1.000 profesionales en la industria petrolera, Ok. en toda el área, tanto en Quito como en el oriente, Más de 1000 más de profesionales. 1.000 profesionales. Bueno, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de que había exceso de personal. A veces, inclusive creo que no hicieron ningún estudio para ver ¿Quién estaba metido en el problema? quién estaba, o sea, quién sirve o quién no sirve, o sea, que Ok, esté en fue esos a dedo. puestos, ¿no? Parece que fue a dedo, sácame a este y bueno, ya fuera. Pero parece que todos esos profesionales que sacaron inmediatamente fueron contratados por otras empresas y Ok. creo que son pocos los que se han quedado sin trabajo. O sea, de lo que yo por ahí en el Ujú. medio he escuchado de compañeros de trabajo, son pocos los que, o sea, se han quedado realmente. O sea, los han votado de Ujú. acá, pero se han logrado ubicar en otras empresas. Ok, o sea, todavía la geología te da como esa alternativa de que muy desempleado no vas a estar, ¿no? O sea, capaz que eres útil y te contratan en otra empresa. Eh, bueno, entonces, con esto de los estudiantes, bueno, la gente que quiera seguir la geología y todo esto, me parece que tienen alternativas aún. O sea, ¿qué tan importante es el inglés en la geología, en estas empresas, en tu trabajo? Actualmente, para mi manera de analizar el estudio, el inglés es muy importante para todas las carreras. O sea, Ok. saber el idioma inglés te abre muchas puertas, van de la mano con toda profesión que tú elijas, seas médico, arquitecto, ingeniero, de todas las áreas. Si tú tienes a tu lado el dominio del inglés, te ayuda y muchísimo. Es como que tuvieras otra llave para que te ayuda a poderte mover en el medio Ujú. para cualquier trabajo. Y ahora en lo que es en mi carrera, en la geología, prácticamente saber inglés es básico, o sea, Ujú. te ayuda en un 90% a ejercer tu profesión. ¿El inglés más que otros idiomas como tal? ¿O hay una que tú dices es más importante esto? O sea, de El repente. inglés, porque el inglés es un idioma oficial que se lo maneja, por ejemplo, si vas a Ujú. la China Ujú. y si tú hablas inglés te Ok. puedes defender en la China. Ok, para topar otros dos puntos y ya irle como que finalizando para que no se haga tan largo para la gente. Así rápido, ¿qué pasa o qué, según tu perspectiva como geólogo, ¿no? ¿Qué sucede en estos países arábicos? O sea, cuál es la pelea? O sea,
he escuchado de que tienen el petróleo arriba, literalmente nadando, o sea, o lo sacan muy fácil, por eso la pelea, que Estados Unidos quiere el petróleo de ellos. O sea, ¿qué es real esto? ¿Qué realidad hay en que realmente ellos tienen petróleo de buena calidad? Que no entiendo. En realidad los países árabes Ujú. son los países que tienen mucha más cantidad de yacimientos petrolíferos, que, o sea, Ujú. lo ocupan en primer lugar de producción de petróleo a nivel mundial. Ujú. Ellos son los que más están, los yacimientos de ellos son mucho más grandes, tienen petróleos de buena calidad, entonces eh, por eso puede ser pues muchas muchas guerras que se han dado, Claro. los convenios que hay entre Ujú. países, Estados Unidos está metido con estos países, a veces puede ser por interés Claro. justamente del petróleo, ¿no? Pero Las teorías que se plantean a partir de todas estas cosas, puede ser cierto o no. Escuché que, no sé si será cierto, que literalmente el petróleo ahí sale como ríos, ¿no? en superficie, En la superficie, así no, que sale no, a la superficie, ¿no es cierto esto? no, o sea, siempre el petróleo se encuentra Dentro, en el subsuelo y necesitas que sea perforado. perforado. Claro que hay ciertos lugares en donde el petróleo, o sea, como aflora en ciertos Ujú. lugares, o sea, pero aflora de una manera que no lo puedes, o sea, Aprovechar. aprovechar así como dice que va como río, no, Ujú. necesitas perforar y aplicar las técnicas para poderlo recuperar del subsuelo. Ok, dato curioso. ¿Es cierto esto de que lo he visto en películas que tienen un palo o algo así con las manos y se gira cuando buscan, o sea, cuando ellos sienten que hay petróleo, que hay agua, no sé, para ver si es que hay agua dentro de la tierra? Tienen una varilla, unos palitos así, y estos se cruzan solitos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es cierto? ¿Es mito? Esta es, bueno, se le llama la que es la radiestesia. Esto se llama radiestesia. Radiestesia. Es una, para mí, y bueno, justamente buscando este término en lo que es el diccionario, Ujú. es una pseudociencia. Ok. Eh, o sea, es algo que las personas captan cierta sensibilidad en su cuerpo y se dice que, por ejemplo, hay ciertos yacimientos en donde emiten una radiación Ok. y que ciertas personas Se sienten. lo sienten, Ok. ¿sí? Pero esto entre comillas, como te digo, o sea, no está comprobado que realmente, pues, eh, Que funcione. que funcione. Claro, ¿Has visto gente que hace esto? sí, sí, yo he visto, he trabajado con gente justamente como yo me dedico al área también de lo que es perforación de pozos para aguas subterráneas. Ok. Entonces, he trabajado con personas que justamente usan lo que es el péndulo Ujú. y lo que es las varillas que tú me estás ¿Cómo es el hablando. péndulo? Nunca había escuchado El del péndulo. péndulo, vuelta, es como una piolita Ujú. que tiene abajo como un trompo Ok. y o sea, en la punta de la piola tiene un trompo y ese trompo pues ellos van caminando por varios, o sea, caminan a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás y ese péndulo Ok. comienza a moverse hacia un poquito hacia adelante, o sea, da cierto giro. Entonces ellos dicen con aquí hay agua. Ok. Así, a diestra y siniestra. Sí, porque ellos, por eso te digo, o sea, dicen, o sea, hay personas que sienten, o sea, esas son muy sensibles a esa radiación que emite estos elementos que están en el Ok. subsuelo, o por ejemplo, los acuíferos, Ujú. ¿ya? Inclusive, por ejemplo, te digo que hay personas que hablan de lo de la varilla. Bueno, Ujú. las varillas primeramente lo que yo he conversado con estos señores son una aleación, no son cualquier varilla que cogen un alambre y lo Ok, doblan. es algo especial. Son unas varillas que tienen cierta aleación, me parece que son de bronce. Ok. Y estas varillas, entonces ellos así mismo las tienen, La sujetan. las sostienen en sus dos manos y con donde la varilla empieza a cruzarse, ellos dicen, o sea, comienzan a caminar así mismo hacia adelante, hacia Ujú. atrás, a la derecha, a la izquierda y la varilla comienza, la una se cruza, la otra comienza, entonces ellos tienen cierta sensibilidad de donde ellos dicen, aquí hay agua, aquí está el agua. Ok. Inclusive te dicen hasta los metros, aquí perfora 40 metros y aquí hay agua, dicen, o sea, Pero ya es una sensación, digamos, como propia de ellos, ¿no? O sea, no es como que esté comprobado.
Pues te digo, es una pseudociencia, Una o sea, pseudociencia. o sea, algo que no está, o sea, que no está considerado como realmente una ciencia que exista, o sea, eso te digo entre comillas. Inclusive hay algunos que pueden ser charlatanes, otros Claro. que realmente pues pueden hacer que sí sientan esa energía, Ok. ¿no? De los Fuera de eso, bueno, eso me imagino, claro, a nivel de la medicina, por ejemplo, en mi campo, sería un poco como que correlacionado a los curanderos, ¿no? O sea, a esta medicina naturista, ¿no? Que dicen, no, me duele tal cosa, no, no tomes esta hierba de esta tal cosa. Más o menos creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va, pero inclusive la radiestesia también está aplicada también a la medicina. O Ya. sea, ahí claro, ahí no usan las varillas, no usan el péndulo, pero o sea, creo que tienen otro tipo de habilidades en Ujú. donde justamente la radiestesia, ellos dicen que tienen sienten Ok. energía de tu cuerpo y dicen, bueno, tú tienes este problema, tienes esto. Entonces, Nunca como había te escuchado en digo, la vida radiestesia. entonces, como te digo, esto no está realmente Comprobado, claro. comprobado y que se diga, bueno, ellos. Pero sí, claro, yo trabajo o sea, en los pozos de agua, yo trabajo también con un amigo que es del Perú. Él a veces me dice, quiero que me ayudes, voy a hacer un pozo por acá porque yo ya vi con mis varillas Ya. y ya vi que aquí hay agua y realmente va, perfora y sí, o sea, A ver, claro, no da con la profundidad porque tiene aquí 40 metros, o sea, perfora más o menos incluso, pero Ah, que a veces hay agua, sí hay agua. pero has tenido la experiencia que él te dice aquí. Y claro, me imagino que tú no le haces caso y haces igual tu estudio eléctrico y todo, ¿no? Pero han habido casos que él acierta con que hay agua donde él dice que hay agua, ¿o no? Sí, sí, o sea, A veces realmente le atina. él ha tenido, él me dice, bueno, creo que perfórese aquí un pozo, porque yo sé que aquí hay agua, y que bueno, la parte de lo que es la hidrología en el subsuelo, o sea, no es que también va un río, ¿no? O hay un río, y, o sea, en el Claro. subsuelo el agua está en la porosidad de la arena, entonces la arena es homogénea a nivel, o sea, en un campo se puede decir, o sea, no es que dice, va por este río aquí el agua, Ok. y ya, tienes que pegarle justamente a ese río, ¿no? O sea, se busca una arena y eso está a nivel, como te digo, regional. Entonces, Ok. claro que hay lugares, por ejemplo, que en donde la acumulación de arena es más potente, o sea, hay más concentración de Ok. agua, o el agua a veces es salobre, dulce, pero ya de ahí, o sea, en lo que sigue, que en lo que él realmente siente con esas varillas, realmente no te puedo asegurar si que es Claro, o sea, que con qué realmente. certeza tiene eso, Claro. ¿no? ¿Qué evidencia científica tiene detrás? Sería interesante hablar con esta persona también, o sea, si es que existe la forma de comunicarse con él o algo para invitarlo a un podcast aquí, sería chéverísimo hablar con él. Sí, claro, es amigo mío, él de aquí del Perú, Aquí y en cerca, algún momento, sí, cerca, sí, entonces se podría planificar un podcast con él si es que. le puedes invitar en algún momento y que Sí, te sí, explique más o me menos lo que parece, me corresponde. parece interesantísimo esto, o sea, desconocía totalmente. Hablando ya que nos metimos esto de los pozos de agua, claro, yo tenía entendido que, bueno, yo tenía digamos, mi imagen gráfica era que había un acuífero, era un pozo que había de agua abajo, y hacías el hueco, la perforación y justo le atinabas a ese pozo. O sea, no es así, no. Es como, más bien como tú me estás explicando esta arena, esta porosidad. Sí, básicamente, claro, yo también cuando empecé, pues yo cuando estaba recién graduado, yo decía cómo sacan el agua, o sea, cómo encuentran el agua y no, ya bueno, con lo que ha avanzado ahora en la actualidad, ya hay muchos equipos en superficie que así mismo se mete corriente Ajá, al le haces una subsuelo. ecografía Sí, prácticamente. como una ecografía, hablámoslo así, entonces se mete corriente y la señal se la detecta en otros terminales y se hace un análisis de lo que hay en el subsuelo y ahí sí se identifica científicamente, ya algo científico, ya con equipos comprobados, a tal profundidad está el acuífero, o hay agua dulce, hay agua salada, o Ujú. la roca para perforar en tal lado, aquí hay la roca está solamente a 20 metros, ya no como perforar, o sea, te ayuda bastante ese estudio, se llama Claro, no. estudio de prospección geofísica, Ok, se llama eso. más o menos lo que me contabas que hacían en la selva. Ahorita lo que estamos haciendo, un pozo para agua que estamos haciendo aquí en Machala, Ujú. estamos cerca de Machala, estamos haciendo un pozo que lo hemos perforado, un pozo exploratorio. Ahí no hicimos la etapa de lo que es prospección geofísica, Ok. nos saltamos ese paso porque ya conocemos que en ese lado ya O hay sea, tu amplia experiencia ya es como que. ya conocemos, hay pozos por ahí cerca Ujú. que ya conocemos que agua dulce sí hay. Ok. Entonces nos saltamos ese paso de la etapa de la exploración. Pero es un riesgo.
O sea, podría existir un riesgo. Podría existir un riesgo, ¿no? Pero básicamente, como te digo, ya conociendo un poco el área, el Claro, claro, la sector, experiencia la ya te da. experiencia, ya sabemos que en ese lugar. Entonces nos saltamos esa parte de la exploración y nos metimos de una ya a hacer el pozo exploratorio, Ok. que consiste en meter una broca de menor diámetro. En este caso nosotros metimos una broca de 7,5 pulgadas y nos metimos hasta 130 metros de profundidad, 126 metros de profundidad, Fue el pozo en el que hace poco estuvimos haciendo unos videitos ahí. donde hicimos Ok. ahí Ok, ok. Hay video de esto, o sea, de ese pozo, podemos colgarlos también para que tengan un contexto de lo que se está hablando en este podcast. Entonces, continúa con estaba chévere, estaba... Claro, ahí hicimos el pozo 126 metros, se llama pozo exploratorio, en donde aquí comenzamos ahí sí, ya con seguridad, se contrató los servicios de un colega mío que es de Guayaquil, bien conocido a nivel nacional. Él trajo los equipos, él tiene los equipos para hacer el registro eléctrico del pozo, El ya se estudio. llama registro eléctrico. Se mete una sonda que se mete en el pozo y se emite corriente, que emite corriente eléctrica, y justamente pues en los lugares donde hay agua salada, por ejemplo, sabemos que la conductividad eléctrica en agua salada se conduce más rápido, Ok. y donde hay agua dulce, en cambio, se conduce menos. Ujú. Entonces, en base a ese principio, o sea, por la conducción eléctrica, la velocidad de la conducción eléctrica, se identifica dónde están los acuíferos de agua salobre, agua salada o agua dulce. Ujú. En este caso, corrimos el registro eléctrico en este pozo ahí en Machala y nos dio que durante toda la columna, conseguimos un acuífero que está entre 100 metros, entre 102 y 107 metros, y de ahí para abajo es pura arcilla, o sea, la arcilla no contiene agua, Ok. solamente buscamos la arena. La arena es lo que contiene el agua. Ok. Es más o menos para que tú tengas una idea, cuando tú vas a una playa, cuando tú vas a la playa y tú acá en la orilla del mar, Ujú. con la mano escarbas, haces un hoyo. Ok. Con lo que haces un hoyo, tú ahí ves que comienza el agua A meterse, a sí, meterse sí. en el hoyito. Ajá. Entonces, eso es lo que hacemos, más o menos eso, Ok, una ok, pequeña idea. ya me quedó una idea Lo más que o menos. nosotros hacemos acá es, el rato que perforamos, queda el hueco adentro, Ajá. entonces el agua que está en la arena, del Comienza a acuífero, depositarse. comienza a depositarse, Ok, entra ok, al ok. pozo. Entonces, ya al correr el registro eléctrico, determinamos que todo, o sea, que para abajo la arcilla no tiene agua, y la parte de la arena que contiene agua, el agua sí es dulce. Ok. Entonces, ahora vamos a proceder a la etapa de la ampliación del pozo. Eso es lo que vamos a hacer en estos días. O sea, Ya. con el pozo exploratorio te diste cuenta que te sirve y ahora ya haces el pozo real, ya con las medidas que necesitas. Claro, yo ya hablé con el dueño, justamente le explicamos, le indicamos que el agua que está en ese acuífero es buena, es dulce, ya con seguridad. Ya el registro eléctrico nos indicó todo eso, ya el ingeniero emitió su informe, y entonces ya procedemos en estos días vamos a ya proceder a la etapa de la ampliación Ok. del pozo, que ya eso quiere decir meter una broca de mayor diámetro para de ahí proceder ya a entubarlo al pozo. Ok. Entonces, al entubar el pozo, que quizás en el video que vas a pasar tú despuesito, ahí se va a ver las ranuras que tiene la tubería, tiene ranuras porque ese tubo debe ir ubicado justo donde está el acuífero. Y donde detectaron que había agua dulce. Donde se detectó que había agua dulce, debe ir justo ese tubo ranurado, debe ir justo al frente de esa arena, Ya. para que la arena justamente entre por las ranuras del tubo, entre al pozo, y luego eso pues ya pueda ser explotado a superficie Para ser bombeado. para ser bombeado. Cuando haces un pozo, me imagino que no todo el mundo quiere agua dulce. Eso también es un dilema, ¿no? Porque me imagino que algunos quieren agua salada para distintos tipos de proyectos. ¿Cómo funciona esto? O sea, ya haces la ecografía, determinas que aquí hay un acuífero, entonces, pero no sabes si es agua salada o agua dulce. Claro, me imagino que ya conocen el terreno y todo, y aquí hay agua dulce, muy probablemente el acuífero de acá va a tener agua dulce igual, pero ¿hay alguna forma, digamos, más exacta de hacer esto? ¿O con la sonda eléctrica que tú me dices también se determina esto? No, justamente la prospección geofísica, Ujú. la prospección geofísica que se hace, te ayuda ya a determinar si que hay agua dulce o hay agua salada. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo funciona eso? O sea, es como te digo, o sea, se clavan varillas, Ajá. en el interior, qué sé yo, separadas unos 4 o 5 metros, y de ahí se clavan varillas
hacia el exterior, a cada lado, unos 20 lados a la derecha, perdón, 20 metros a la derecha, 20 metros a la izquierda, están conectados mediante cable y se emite una descarga eléctrica por las varillas externas y la señal se la recibe por las varillas internas. Entonces, mientras... Ah, era lo que tú me hablabas de la conductividad, que dependiendo de si es agua salada o agua dulce, tiene una conductividad distinta. Sí, pero eso es en el registro eléctrico del pozo, o sea, cuando el pozo está perforado. Okay. Aquí en este caso recién vamos a lo que te estoy explicando en este momento, es hacerlo en superficie. Okay, Todavía no hay pozo, no hay okay, nada. okay, interesante. Entonces, tú comienzas a meter corriente en los electrodos del extremo y recibes la señal en los electrodos internos. Y cada vez vas abriendo 20 más, 20 más, 20 más y vas recibiendo tu señal. Entonces, mientras más te vas abriendo hacia el externo, hacia la parte externa, la señal, el estudio es más profundo. ¿Sí? Okay. Entonces eso nosotros mandamos la corriente en los electrodos externos, recibimos la señal por los electrodos internos y eso viene viajando a través del interior de la Tierra, esas señales, y nosotros hacemos una interpretación geofísica que se llama, o sea, en base a los resultados que nos proporcionan esas descargas eléctricas, nosotros obtenemos unos valores y vamos analizando qué tipo de litología es lo que existe en esa profundidad. O sea, a 20 metros hay arena, a 40 metros hay arcilla, a 50 metros hay una roca, o sea, ya nos indica varios tipos de litología. O si hay agua dulce, hay agua salada, eso ya nos indica. Ahora, a la otra pregunta que tú me decías es de que si es que, o sea, ¿qué es lo que se busca, el agua dulce o el agua salada? Por lo general, siempre, o sea, se trata de buscar el agua dulce, por lo general, esa para bananeras, camaroneras. Porque el agua salada mataría a las plantas prácticamente. Claro, eso es lo que se busca, es el agua dulce. Okay. Pero hace poco, en cambio, hubo un boom de las camaroneras de agua, que se llamaba camaroneras de continente adentro, o sea, de agua, se puede decir, intensivas, de cultivo intensivo, que ellas trataban de buscar, por ejemplo, en el sector de chacras, ahí se trataba de buscar que ahí vuelta perforabas y había agua dulce, en cambio ellos querían agua salada. Ellos querían que el agua sea de mayor salinidad. Para el camarón. Para el camarón, claro, para el cultivo de camarón. Entonces ellos trataban de buscar que donde el agua era un poquito más, que tenga más sales para la camaronera, y a veces el agua salía dulce, entonces había ese problema. Pero en general lo que se busca es el agua dulce. Otra cosa que también te quería explicar, por ejemplo, en las islas hay lo que se llaman los pozos artesianos. No sé si de repente tú escuchaste eso alguna vez. Es un término que se usa, el pozo artesiano. Son pozos que tú vas, por ejemplo, en las islas, tú sabes, imagínate que estás rodeado de mar en todo lado, pero tú coges y perforas pozos de 150, 180 metros, lo entubas al pozo y después el pozo poquito a poco comienza a producir el pozo, o sea, el agua se viene, solita, sin bombas, sin nada. El agua comienza, a veces te produce así como para una manguerita de agua, a veces te produce, qué sé yo, 0.5 litros por segundo, o a veces 0.8 hasta 1 litro por segundo, que es bastante. Claro, 1 litro por segundo es bastante. Claro, entonces, pero el agua se viene solita, ¿así? Sin meterle ninguna bomba. Sin meter ninguna bomba, o sea, eso se llama pozo. Entubas, cierras la llave y ya, o sea, estás esperando simplemente abrir la llave y la propia fuerza, la propia presión te da el agua. O sea, no es que cierras ni abres ninguna llave, o sea, lo coges, perforas al pozo, lo perforas, luego lo entubas ya, o sea, entubar quiere decir meter la tubería que ya queda en el pozo ahí, para que no se te derrumbe, porque el pozo, la tubería de revestimiento, y ranuras justamente abajo donde es la parte interesante del acuífero, lo ranuras y lo limpias lo haces bombear con un compresor de aire, o lo comienzas simplemente a circularlo al pozo, que todo ese lodo con lo que perforaste salga, ya quede el agua limpia, a tal punto que el agua comienza poquito a poco, la presión del acuífero adentro, la presión es alta, que hace que el agua solita fluya en superficie. Pero esto está que ser, o sea, o sea, capaz digo algo que está mal, pero se está saliendo arriba, se está regando. Se está derramando y se está a veces desperdiciando, pero hay personas que sí lo captan, o sea, no hacen que se desperdicie esta agua, sino la conducen por tubería para que almacenarla en un reservorio. Pero literalmente es eso, o sea, es un pozo
fluyendo agua 24/7. 24/7. Interesante, ni siquiera tenía la ligera idea de que existía algo así. Volviendo a los temas, ya para ir terminando el podcast, eh, volviendo al tema esto de los pozos de agua que estás haciendo aquí en Machala, me dijiste. Sí, es justamente para un complejo de vivienda, Ok. un complejo habitacional que estamos haciendo ahí un pozo lo vamos a revestir con 6 pulgadas de diámetro, un pozo se puede decir que no es tan grande, ahí se puede explotar máximo unos 100 galones por minuto. O sea, Ok, es para, hartísimo, para bien. poner un equipo de bombeo de unos 5.5 a tal vez 7 HP Ok. para producir. O sea, pero el acuífero, en realidad ahí el acuífero que de ese pozo, o sea, tiene mucha más agua, o sea, se le puede sacar más agua, Se puede sacar más provecho. pero por el diámetro, o sea, como el dueño dice que no necesita tanta agua, o sea, para el proyecto que él tiene, basta con un pozo de 6 pulgadas Ok. y para poder sacar esa cantidad de agua, dice que a él le es suficiente, o sea, ella ha hecho el cálculo de lo que va a necesitar y dice que es Y le suficiente. parece suficiente. Ajá. Cuando, o sea, me estabas hablando justamente de este pozo y me explicabas lo de los electrodos y la corriente, y la verdad es que me pareció o sea, un proceso bastante, o sea, bastante ya a nivel de lo que un ingeniero mismo debe hacer, ¿no? Entonces, pero me imagino yo, o sea, me parece un proceso bastante delicado, bastante complicado, bastante analítico, todo esto, ¿no? Entonces, me llama la atención porque como tú me dijiste que hay gente que, por ejemplo, en el tema de las minas, lo hace de forma empírica y no lo hace correctamente, me imagino yo que también existe este tema que a nivel de los pozos de agua, hidropozos, eh, me imagino yo que también hay gente que lo hace sin tanta cosa y empíricamente, trabajó de repente en algún lado y adquirió la experiencia y lo hacen ellos de forma empírica. ¿Esto existe? ¿Esto pasa? ¿O siempre tiene que ser alguien que con estos electrodos, que haga todo el estudio detrás que tú haces? No, ahora en la actualidad hay muchas personas que por ahí cogen y arman su equipo por ahí empíricamente, o sea, construyen una máquina y Ujú. van donde cualquiera dice quiero aquí un pozo que me haga, cogen y perforan Ok, sí existe entonces. y no hacen ningún tipo de estudio, no coger y perforar y Capaz ya. conociendo el terreno que ya saben que por ahí un pozo No, dio, claro, que haya un claro. pozo cerca por ahí, ya se hace, dice que hacen un pozo ya, pero sí debería de haber un control de parte del gobierno, un Ujú. control, creo que recién lo están por ahí queriendo, el gobierno queriendo implementar que hayan permisos, o sea que las personas que comienzan a perforar, que saquen permisos para la Claro, porque me perforación, que imagino hayan- y que tengan la certificación adecuada para hacer esto, porque me imagino yo que igual hay una contaminación desregulada, o sea, que no está regulada correctamente por las personas que lo hacen, digamos, sin la certificación o sin el conocimiento adecuado, ¿verdad? Claro, por ejemplo, en la parte de Huaquillas por este boom que hubo del Ujú. camarón, Ok. hicieron pozos por todos lados, donde para toda camaronera hicieron pozos donde se les antojaba hacer pozos y justamente, por ejemplo, había acuíferos de agua Ujú. dulce que habían varias personas que por ahí tenían su pequeña agricultura por ahí y pozos que a veces tenían a 30 40 metros ya sacaban agua dulce, pero como se hicieron un Un sinnúmero de montón. pozos por ahí así, donde les daba, como donde alguien les decía, hágame aquí un pozo, aquí necesito, ellos iban y lo hacían, Ok. entonces, sin ningún estudio, sin nada, entonces esos pocitos de agua dulce comenzaron ya A disminuir. a hacerse salobres y inclusive se hacían salados, o Ok. sea, por no haber un control. Sí. Ok, ok, claro. Igual me imagino que la gente que quiere un pozo, a veces lo barato sale caro, ¿no? O sea, contratan a una persona que no tenga los estudios, digamos, o la certificación necesaria y a veces, o sea, se arriesga a invertir su dinero con estas personas y que lo hacen de forma empírica y me imagino yo que a veces no sale agua. Te cuento que, por ejemplo, ahorita, inclusive el señor que le estoy haciendo El el pozo. pozo, yo les he pedido que me den un anticipo para poder hacer el trabajo, porque Ujú. siempre para todo trabajo Un se pide un anticipo. anticipo, y esta gente pues con mucho miedo Ya. cogen y me dicen, o sea, yo les pido un valor por el anticipo y me restringen, me dan esto, con temor a que dicen lo que pasa es que ingeniero, la verdad que, mire, he tenido experiencias anteriores que cogen, me piden el anticipo y cuando yo vengo al siguiente día,
ya no hay nada, se han ido con la máquina, con todo, ya se desaparecen. O personas que de pronto ya comienzan a hacer el pozo, todo, y ven pues Que no que hay. no tienen éxito, o sea, que sale agua salobre, agua salada. Entonces, de la noche a la mañana desaparecen y no ya no los encuentran, entonces tienen Claro. miedo justamente. Entonces yo les he dicho, no, verá, yo en mi caso, y yo, usted está hablando con una persona responsable de lo que está haciendo y yo me responsabilizo por este trabajo. Claro, más que todo ya tienes una carrera construida y te conoce todo, ya todo el mundo, ¿no? Claro. En este sector. Porque incluso tú habías hecho un pozo, creo que para el Planeta Azul, algo así, cuando hubo este balneario, este complejo turístico allá por Por Gualaceo, por Cuenca, Cuenca. por Cuenca. Algo tuviste que ver, un Ajá, pozo creo que hicieron sí. por allá, por ese complejo. Entonces, eh, básicamente creo que ya tienes obviamente un recorrido, tienes la certificación, obviamente los conocimientos necesarios para esto. Y y claro, o sea, como mensaje, digamos, casi final de todo esto, si quieren hacer un pozo y quieren que les salga bien, es una inversión. ¿Cuánto más o menos cuesta un pozo aproximadamente? Depende de muchas cosas, yo lo sé. Claro, depende del diámetro, depende de la profundidad, pero aproximadamente un pocito de agua estaba valorado entre unos 6.000 a 15.000 dólares. 15.000 dólares de 6.000, que no es barato. O sea, me imagino, no es poquito, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, o sea, básicamente si quieren evitarse estos problemas, de arriesgar su dinero, lo mejor que se puede hacer es contratar a una persona que sepa el tema. A veces va a salir quizá un poquito más caro que una persona que no tiene los conocimientos o que no ha estudiado el tema, sin obviamente denigrar, sino que entendiendo que a veces estas personas por el mismo hecho de que no han estudiado la materia cobran menos, pero están arriesgando un capital importante. Eh, entonces, más bien no arriesgarse, contratar a un profesional. Eh, Nosotros estamos disponibles en Hidropozos, es la empresa, ¿verdad? Es la microempresa que manejamos aquí la perforación que trabajamos con nuestra gente. Estamos disponibles, vamos a dejar también aquí abajito los contactos de nuestros trabajos, nosotros aseguramos aquí, bueno, en este caso tú te aseguras, te encargas de que la dirección del pozo sea la correcta, haces los estudios necesarios y más que todo para que la gente que va y que necesita un pozo tengan la certeza de que no van a oír nadie y de que van a invertir en algo que es para su bien, que van a tener el pozo. Si quieren un pozo, ustedes tengan la seguridad de que se les va a hacer y que nadie va a huir y de que el agua va a salir eh, como la necesitan, porque por lo mismo se hacen los debidos estudios necesarios, ¿verdad? Entonces, más que todo, lo mejor que se puede dar es la seguridad de que su inversión va a estar protegida por un profesional que tiene más de cuántos años. Bueno, yo ya tengo trabajando cerca de 30 años en la Ya, parte de lo que es la hidrología. ya 30 años de experiencia, entonces eso, vamos a dejar nuestros números de contacto aquí, bueno, serían los contactos tuyos, para que en caso de que necesiten un pozo y que quieran asegurar su inversión y no arriesgarse, bueno, nos contactan y nosotros hacemos los estudios necesarios para llevar a cabo el proyecto. Papi, muchas gracias por estar el día de hoy. De verdad creo que fue una conversación interesantísima. Dejamos un mensaje de que la gente que quiera estudiar esta carrera o que esté próxima a estudiar o la esté estudiando, estén tranquilos, creo, porque hay un amplio campo, creo que lo dejaste bastante claro, en el que todavía pueden optar para trabajar en minas, petróleo, etcétera, en los distintos campos de la geología. Más bien, gracias por esto. Tocamos muchos temas importantes, como te dije. ¿Quieres despedirte o decir algunas últimas palabras para ir acabando el podcast? Que creo que se nos alargó un poco, es que estuvo full interesante. Entonces, si quieres ya despedirte, decir algo. Solamente, bueno, agradecerte por invitarme aquí a formar parte de esta entrevista. Yo creo que les va a servir mucho a los chicos que están por graduarse o los que ya están estudiando la carrera. Es una carrera bastante interesante. Tenemos bastantes sacrificios, pero asimismo es una carrera que tiene bastante beneficios. Como te digo, mi hijo, pues yo he tenido la oportunidad de salir del país Claro. por esta misma carrera, pues gracias a Dios he salido a varios países y muchos más compañeros inclusive han viajado a África, a Arabia,
o sea, tienen mucho más experiencia que a nivel internacional. Claro. Entonces es una carrera que te brinda muchas oportunidades, Tiene muchas puertas. te abren muchas puertas. Entonces yo invito, bueno, pues, que sigan, se preparen esta carrera y me alegro porque estás tú tratando de indicar las profesiones, porque de aquí me imagino que invitarás a otros profesionales en otra Claro, carrera, sí. justamente para indicar que cuáles son los beneficios, los pros y los contras que tiene cada profesión, para que los chicos que están graduándose tomen Claro, la mejor decisión de su claro. vida, porque esto es para su vida. Exacto, elegir una carrera ya es elegir algo que van a hacer el resto de su vida, entonces hay que elegirlo bien. Claro. Bueno, gracias nuevamente papi, gracias a el productor, la persona que se está encargando de edición, mi socio, mi colega Andrés, como siempre, encargado detrás de cámaras de todo lo que es la parte de la producción del podcast y de que todo esto funcione. Entonces gracias a él también, gracias a ustedes chicos, nosotros vamos a dejar aquí las distintas aplicaciones por las que nos pueden seguir del canal. Este podcast se llama Procrastinando, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo, gracias.